Está con nosotros Fernanda Raberta, porque si hay algo de lo que puede hablar es justamente del IFE, pero me gustaría un concepto social, ideológico, de lo que decía la conductora Juana Viale. Bienvenida. Gracias. Bueno, primero no voy a contestar la apreciación o la opinión, digamos, de la persona que escuchamos. Sí, contarles que de alguna manera la pandemia permitió también poner sobre la mesa algunas cuestiones que ya el sentido común, la subjetividad de las mayorías considera y está de acuerdo y considera absolutamente positivas. El rol del Estado justamente para generar condiciones para poder desarrollarnos como familias, pero también desarrollarnos como argentinos y argentinas, es algo que ya es una discusión saldada. Y si no, miremos en todo este tiempo donde hicimos un enorme esfuerzo los argentinos y las argentinas para poder estar en este tiempo en donde la curva de contagios es tan importante y el esfuerzo que hicimos con la cuarentena y quedándonos en nuestra casa y evitando los contagios permitió que el sistema sanitario de salud pudiera incorporar y multiplicar la cantidad de camas, respiradores y médicos justamente para atender este pico de contagios. Digo, el Estado siempre tiene que ser el que garantice condiciones de igualdad, pero además el Estado se ocupa de todos y todas. A mí me gusta contar que la asignación universal por hijo atiende a los chicos y a las chicas de papás sin trabajos, pero la asignación y los salarios familiares atienden a los chicos y a las chicas que cobran los trabajadores, quienes sí tienen un salario, y eso también se liquida en nuestro organismo. También me gusta contar que el ingreso familiar de emergencia fue para aquellas familias que vieron disminuidos sus ingresos producto de la pandemia, pero también la asistencia al trabajo y la producción atendió a los empresarios, a quienes son dueños de empresas chicas, medianas o grandes, para poder sortear un tiempo tan difícil como es el tiempo económico que estamos viviendo. O sea que el Estado, quiero decir, no atiende solamente un sector de la población, el Estado es el que garantiza condiciones para todos y para todas. Y en la Argentina esto ya no se discute más porque justamente la pandemia permitió poner esta certeza sobre la mesa y permitir, digamos, más allá de las opiniones individuales de ciertas personas, permitir construir un saldo positivo sobre el rol del Estado y sobre la necesidad de un Estado que genere condiciones para todos y todas. Está muy bien que uno pueda refutar estas expresiones que tanto daño hacen. A ver, yo insisto yo voy a individualizar. Primero, atentó contra, por llamarlo de alguna manera, el sistema democrático, poniendo en duda que Alberto Fernández no iba a terminar el mandato. La semana pasada criticó a la educación pública y ahora esto. ¿Cuál es el límite de este sector de la Argentina? Me parece que el límite lo pone la subjetividad de las grandes mayorías. Insisto, hay una discusión que ya se saldó y es la discusión de pensar en que en la Argentina nos tenemos que unir todos y todas para salir adelante. Es la discusión donde tenemos que pensar que esta inteligencia común que construimos entre el sector público, el sector privado, el tercer sector, incluso la cantidad de hombres y mujeres de bien que se organizan en organizaciones no gubernamentales, en fundaciones para ayudar a los demás. Esta inteligencia común es el saldo de lo que ya está construido en la Argentina y por supuesto hay opiniones personales que cada uno puede dar, pero me parece que no hay que engancharse y que hay que saber que bueno, es eso, que hay una gran mayoría, una enorme mayoría de argentinos y argentinas que creemos en que el Estado y cada una de nuestras funciones en el Estado de alguna manera honran esa responsabilidad, que creemos que el Estado está para generar condiciones y para que todos y todas podamos realizar los sueños que tenemos. Y bueno, de eso se trata, me parece, ¿no? Dar lo mejor de nosotros como funcionarios, como agentes públicos para poder estar bien cerca de los argentinos, insisto, no de un sector de argentinos ni de una clase de argentinos, sino de todos y todas para salir adelante, porque lo que hizo el Estado en contexto de pandemia fue ayudar a todos y a todas, no simplemente un sector social. Es más, y esto corre por mi cuenta, entiendo por supuesto la mirada de Raberta y como funcionaria tiene temas mucho más importantes y abarcativos para hablar, pero a mí sí como comunicadora me parece importante recordar que seguramente muchos de los compañeros que tiene Juana o que tenemos todos nosotros, pudieron cobrar su salario por el ATP, que ha sido una ayuda estatal durante la pandemia, donde el Estado se hacía cargo por las condiciones. Y muchos de ellos seguramente, lo digo con certeza, cobran una parte gracias a la presencia del Estado. Y por otro lado, a mí me parece, lo menciono en ella, pero es todo un sector
político, es todo un sector social, que a veces empiezan a instalar estas ideas y después, ¿a qué o en qué deriva? Directamente, en que el que no tiene posibilidades de nada y es, a ver, consecuencia su vida porque no tuvo los propios méritos, cuando la realidad es que no todos nacemos en las mismas condiciones, que no todos tenemos las mismas posibilidades, que en los sistemas capitalistas hoy además lo que se ve es una gran desigualdad y que en estas desigualdades hay un sector que acumula mucho y hay un sector que no tiene nada y no se le acaba la posibilidad de reflexionar y de pensar, porque a veces no puede ni siquiera, y no podemos exigirle eso cuando no tiene directamente para comer. Y lo que esconde es esta idea que no es real además, que es que el Estado crea vagos. Esconde ese concepto, y lo habrán escuchado un montón de veces, que el Estado lo que hace cuando ayuda, cuando colabora, cuando interviene, sostiene vagos. Y la realidad es que hoy hasta Estados Unidos necesita de un Estado presente para brindarle a lo que equivale la cantidad de habitantes de la Argentina, porque tuvo que otorgar 45 millones de seguro de desempleo. O sea, el Estado hoy ya ni siquiera está en cuestión o en discusión desde el análisis político, porque el Estado tuvo que estar presente en todos los países, más liberales, más progresistas, menos liberales. Creo, Roberta, que ese también es un punto interesante. Sí, es un punto interesante, pero además, digo, volver a la idea de que el Estado no solo genera condiciones para los que menos tienen. Digo, cuando nuestros hijos e hijas eligen ir a la universidad pública, es ahí donde hay un presupuesto por parte del Estado para generar condiciones para que esos chicos y chicas que tienen una vocación de estudio puedan hacerlo. Cuando, de hecho, yo creo, por eso también en pandemia quedó claro, esto de nadie se salva solo, y traer esta idea de un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que tiene que ver con todos y con todas, un esfuerzo en donde ya no miremos lo que le toca al vecino, sino miremos el esfuerzo que hacemos todos para prosperar. Y en ese esfuerzo de desarrollo, dejar atrás ese tiempo, que yo creo, estoy convencida que es así, que las mayorías lo dejaron atrás el 27 de octubre del año pasado, que era ese tiempo en donde vos de alguna manera competías en ver o mirabas de qué manera era el esfuerzo del vecino. Bueno, la verdad es que ya quedó demostrado que el Estado, a través de un gobierno, también garantiza un modelo económico, y que en ese modelo económico prosperamos entre todos o prosperan unos pocos. Y en esa definición también hay un Estado presente, en el caso de nuestro gobierno, para que justamente prosperemos las grandes mayorías. También el Estado, de alguna manera, condiciona a partir de su modelo económico el desarrollo de las grandes mayorías. Y si no, miremos lo que pasó en el gobierno anterior, en donde supuestamente con tu esfuerzo salías adelante y sin embargo los trabajadores y las trabajadoras se esforzaban mucho más, incluso capaz que tenían 2 o 3 trabajos o trabajaban más horas y sin embargo el dinero te alcanzaba menos a fin de mes o tenías menos oportunidades o menos condiciones. Entonces, el Estado no es solamente para asistir a los que menos tienen, aunque es verdad, y hay que decirlo y reconocerlo, que el presidente de la Nación asumió la responsabilidad de empezar por los últimos, que es justamente pensar en aquellos que menos tienen. Por eso nosotros y nosotras tenemos políticas como puede ser la tarjeta alimentar, garantizar la comida para los chicos y para las chicas menores de 6 años. Ahora, la realidad es que el Estado genera condiciones para todos y para todas, y esa discusión también se saldó el año pasado en las elecciones, cuando decidimos dejar atrás esa idea de que con tu esfuerzo llegabas a tener mejores resultados, sino que es con el esfuerzo de todos y todas, con una inteligencia común, conducida por un Estado que genera un modelo económico que da buenas perspectivas para poder salir adelante. El desarrollo de las familias argentinas es el desarrollo de la Argentina, y eso se hace con un modelo económico que genere trabajo y con el trabajo podamos construir las condiciones para que cada uno pueda, de la manera que quiere y se merece, construir el destino de sus hijos. Siempre con una política de Estado que garantice esas condiciones. Fernanda, para todos y para todas. Para ir cerrando, creo que hay un dato que derriba el relato de Juana Viale y de ese sector. ¿Cuántas personas, gracias al IFE, no terminaron cayendo en la indigencia? Y si se viene el cuarto pago. Bueno, primero, 2 millones de personas no cayeron en la línea de pobreza. La verdad es que es un dato muy importante, y decirlo porque pareciera que es, digamos que
que es que el ingreso familiar de emergencia alcanzó a 9 millones de argentinos y argentinas, o casi 9 millones. De verdad alcanzó a casi 9 millones de familias argentinas, de grupos familiares. Eso quiere decir que una importante porción de la Argentina, que por ahí eran monotributistas A y B, que por ahí tenían su ingreso a partir de alguna locación de servicio o de algún servicio que brindaran siendo monotributistas y no lo podían hacer, producto justamente de la pandemia, se produce, digamos, este acompañamiento por parte del Estado en materia social y económico, porque el acompañamiento y la protección en materia de salud lo vimos desde el momento cero con las decisiones del presidente de la Nación, pero acompañar a estas 9 millones de familias argentinas fue muy importante y no hay muchas relaciones para comparar en la región de la inversión que el Estado construyó para poder justamente alcanzar a que argentinos y argentinas, sus familias, sus padres, sus madres, sus abuelos, sus niños, sus niñas, no cayeran en la indigencia o no cayeran en la pobreza. Por lo tanto, como a mí me gusta decir, porque yo soy una persona muy optimista, estoy segura que todos y todas sabemos y dimensionamos y valoramos cada una de las ayudas del gobierno. Ingreso familiar de emergencia, ATP, el bono para los trabajadores y trabajadoras de la salud, la beca para los trabajadores y trabajadoras de la cultura y para los artistas. Cada sector de la sociedad ha tenido una política de Estado para que se sientan acompañados y también para justamente construir un sistema de ingresos para que no pudieran perder en este tiempo su calidad de vida. Por eso es sumamente importante que el Estado siga garantizando políticas públicas de protección, de cuidado y de cercanía con los argentinos y las argentinas. Fernanda, gracias por su visita. Gracias a ustedes. Muy amable. Momento de hacer una pausa.